Hoy entonces continuaremos hablando acerca de las solas de la Reforma, ¿sí? Algo que hace 500 años atrás comenzó Dios a producir, a provocar, a guiar, para que hoy pudiéramos nosotros estar disfrutando en ese sentido, recibiendo la bendición de lo que desde ese tiempo comenzó Dios a hacer, ¿sí? No sé si usted lo sabía, creo que sí. Pero si usted estuviese viviendo hace 500 años atrás y tuviese este libro en su mano, pues creo que sabe usted que lo que le sucedería es que le esperaba la hoguera o la cárcel o la guillotina o el exilio, ¿sí? Hoy nosotros, por causa de todo eso que comenzó a suceder para esa época, tenemos el gran privilegio de tener esta Biblia en nuestra mano y de poder ir a ella y encontrar en ella esas verdades, esas doctrinas, esas enseñanzas tan profundas que Dios ha puesto allí para nosotros. Pero quisiera entonces comenzar hablando con una pregunta, y es: ¿por qué estar hablando hoy de la Reforma? ¿Por qué hoy hablar de un tema que hace 500 años fue muy importante, fue muy relevante para esa época? Yo quiero invitarle a que usted en su Biblia me acompañe al libro de los Salmos. Y también quiero pedirle que usted tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar revisando diferentes textos de la palabra de Dios, ya que el tema que hoy compartiremos es un tema que está ampliamente expuesto en la palabra, y por esa razón entonces revisaremos diferentes textos de la palabra. Pero quiero invitarle que por ahora vayamos al Salmo capítulo 44, versículo 1. Y ese texto dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Además de leer este texto, quiero también invitarles que en el mismo libro de los Salmos ustedes me acompañen al 105, versículos 1 y 2, y después leeremos el versículo 5. Este texto dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Versículo 5: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Bien, cuando leemos estos dos textos de los Salmos, encontramos que la misma palabra nos lleva a hacer memoria de aquellas cosas que antes, quizás podríamos decirlo en la antigüedad, fueron hechas por Dios, fueron realizadas de parte de Dios y que no pueden ser olvidadas. Estos temas, o este tema que estamos hablando acerca de la Reforma, es algo que no ha pasado de moda, es algo que no puede ser visto como parte de un museo que simplemente tuvo relevancia para los años 1500, 1400. Tenemos que ver que esto que hoy estamos hablando tiene la misma y aún una mayor relevancia en nuestros tiempos, porque las mismas situaciones que estos reformadores enfrentaron en estos momentos en su época, también hoy las seguimos enfrentando como iglesia y como cristianos. Así que si la palabra nos insta a no olvidarnos, a recordar, a ver esas maravillas que Dios hizo tiempo atrás, pues hoy como iglesia debemos seguirlo haciendo. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia tiene que avanzar mirando hacia atrás, que esa es la manera correcta del avance de la iglesia, colocando su mirada atrás. Y eso es entonces lo que a través de este tema estamos queriendo hacer, pidiendo a Dios su guía y su dirección. Ahora, quisiera hablar brevemente acerca de esto de la Reforma, de lo que sucedía para este entonces con respecto a la Reforma.
Y es que la reforma no se dio porque simplemente alguien por allí se puso a meditar, se puso a reflexionar y en su capacidad y en su inteligencia llegó a la conclusión de una serie de temas que después fueron de impacto para la iglesia cristiana. Al contrario, la reforma viene por unas preguntas, por unas inquietudes, por unas inconformidades, por unas situaciones que se estaban generando para ese tiempo y que era necesario encontrar la respuesta a esto. Para el tiempo de Martín Lutero había una primera pregunta que para él y para muchos estaba constantemente en su cabeza. Esa pregunta era: ¿quién tenía la autoridad? ¿Y por qué él se hacía esta pregunta? La razón es porque hasta ese momento y por 1000 años la autoridad la había tenido la iglesia. Y aunque eso no parece del todo malo, el problema era que la iglesia tenía la autoridad por encima de cualquier cosa. Para ese momento era más importante lo que el Papa dijera o lo que la tradición decía, y con respecto a lo que ellos decían, eso era lo que tenía que hacerse. Por eso entonces, en la época conocida como la época del oscurantismo, muchas desviaciones comenzaron a suceder. Y no porque la palabra las dijera, sino porque la iglesia, el Papa, la tradición, habían entonces comenzado a abusar de la misma palabra y habían comenzado a enseñar muchas cosas que para nada eran correctas. Pero como la autoridad la tenía la iglesia, todos guardaban silencio. Pero la pregunta entonces era: ¿realmente quién tiene la autoridad o quién debe tener la autoridad? Otra pregunta fue: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Porque lo que sucedía también en este tiempo era que para poder ser salvo se les había enseñado que había que hacer obras, que las obras eran el medio para la salvación, que dependía del esfuerzo, que dependían de lo que yo hiciera para poder acercarme a Dios. Al hombre le correspondía hacer una serie de actos para que la suma de ellos terminaran entonces dándole la salvación. De eso o de allí fue que tomaron la Iglesia Católica para las exageraciones. Algunas de esas ustedes las conocen y aún ya fueron compartidas al inicio de este tiempo de repasar la reforma. Cosas como que le fue enseñado a las personas que podían tomar o que debían tomar su dinero, una moneda, y depositarla en el lugar donde había sido asignado, y que en el momento que ellos depositaran esa moneda en ese lugar, cuando la moneda cayera y diera el golpe allí, inmediatamente una persona que había muerto salía del purgatorio. Un alma que estaba en el purgatorio salía e iba al cielo. Ese tipo de cosas y muchas otras cosas más comenzaron a suceder en esa época. Otra es que las personas, para ser perdonadas, podían comprar indulgencias. Y algo que comenzó a suceder fue que comenzaron a ver que ese era un buen negocio. Las personas, cuando pecaban, podían ir donde el sacerdote, pagar una determinada cantidad por una indulgencia, y lo que le daban era algo similar como un papel. Ese papel certificaba su perdón. Pero vieron que era tan buen negocio eso, que comenzaron aún a ofrecerle a las personas indulgencias por adelantado. Muy bien, si tú vas a pecar, ¿sí?, de aquí en adelante, que obviamente así va a ser, vas a cometer 5, 10, 20 pecados, pues ven y compra 5, 10 o 20 indulgencias. Así que cuando vayas pecando, simplemente es cuestión de ir cogiendo una, y de esa manera vas entonces siendo perdonado. Y cuando se te acaben, sencillo, vienes y compras más. Ese tipo de cosas fueron las que comenzaron a darse y que le decían a las personas que por hacerlas podrían ser salvas. La otra pregunta era: ¿cuál es el fin de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? La salvación, ¿qué es lo que quiere dar a entender o a dónde se propone la salvación dar la gloria? Porque hasta ese momento la gloria era para el hombre. Claro, como la salvación era fruto del esfuerzo humano, el resultado de eso era entonces que la gloria la llevaba al hombre. ¿Por qué?
Porque el hombre entonces era el que decía, fueron mis méritos, fue mi esfuerzo, ¿sí? Fue lo que Dios me llevó sí a entender, pero al final lo que yo terminé haciendo. ¿Recuerdan ustedes la oración del publicano? Cuando el publicano va y se presenta allí en ese lugar, o cuando Dios toma ese ejemplo y lo que hace es decir que el publicano dice, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago por aquí, hago por allá. En otras palabras, el publicano lo que le estaba diciendo a Dios, o lo que Jesús quería decir con lo que el publicano mencionaba, era: Dios, te ganaste la lotería conmigo. Mírame, yo soy el hombre que tú necesitabas. Yo soy el hombre que estabas esperando. Mira mi esfuerzo, mira mi entrega. Creo que yo me merezco el cielo. Y eso era lo que estaba sucediendo en este tiempo cuando la reforma empezó. Así que, teniendo esas preguntas allí que estaban en la mente de muchas personas, que más fuertemente estuvieron en la mente de Martín Lutero, pero no con eso queriendo decir que fue el único, habían otros. Creo que ustedes han escuchado también la vida de otros reformadores, tanto antes de Lutero como después de él. Pero esas preguntas entonces fueron las que dieron origen a esas 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y allí él lo que invitó fue a hacer una reflexión. Lo que él quiso era llevar a las personas, especialmente a la iglesia, a revisar si realmente lo que se estaba haciendo como iglesia era lo que se debía hacer. Ahora, lastimosamente, él recibió una respuesta que no esperaba, y era que no se aceptó su cuestionamiento, no se aceptó esa invitación que él hizo, y al contrario, el resultado de eso para él resultó en la excomunión de la iglesia, ¿sí? Lo retiraron de la iglesia. Pero esto no detuvo a Martín Lutero. Tiempo después, esto llevó a la sistematización de lo que hoy entonces conocemos como las 5 solas, ¿sí? Después de todo un proceso, terminó sistematizándose y diciéndose que realmente esas doctrinas que para nosotros tienen que ser importantes y que siempre tenemos que recordar y siempre tenemos que estarlas trayendo a nuestra mente, están basadas en 5 frases o 5 aún principios, podríamos decirles. Es primero sola escritura, segundo sola gracia, aquí de pronto hay una variación, pero podríamos igual decir que está allí. Tercero, sola fe. Cuarto, solo Cristo. Y quinto, solo a Él la gloria, ¿sí? O solo a Dios la gloria. Muy bien. Cuando se dio ya todo este proceso, cuando ya todo esto comenzó a comprenderse y Dios comenzó a abrir el entendimiento de muchas personas, comenzó entonces a también darse cuenta que estas solas comenzaron a ser la respuesta a esas preguntas, a las preguntas que hemos mencionado. A la pregunta de ¿quién tiene la autoridad? Pues las solas responden a esa pregunta. Quien tiene la autoridad es solamente la Escritura y nadie más. Por eso hoy es necesario seguirlo recordando, porque aún hay personas en el día de hoy que toman esa posición que había para ese momento, la posición que tenía el Papa o que tenía aún la iglesia, la tradición, diciendo que si la Biblia decía una cosa pero ellos decían otra, pesaba en muchos momentos más lo que ellos decían que lo que la misma Biblia decía. Y hoy eso lo vemos. Hay personas que toman la vocería en el mundo cristiano hablando de cosas que para ellos, según Dios les ha revelado, y son nuevas, pero si no está en la palabra de Dios, no pueden ser aceptadas. Ahora, no solamente entonces esta primera pregunta ya tenía una respuesta, solamente Escritura, sino que ahora la segunda pregunta de cómo puedo ser salvo llevó a las otras 3 solas a ser la respuesta de ella. ¿Cuáles? Solamente por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, fue la respuesta a esta segunda pregunta. Y allí nosotros entendemos entonces que esto comenzó a desvirtuar todo lo que la iglesia para ese momento enseñaba, porque claramente se estaba diciendo algo que partía de la palabra de Dios y que realmente era su fundamento: solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo.
Y la última pregunta: ¿cuál es el fin de la salvación? La respuesta para ella la dio la última sola: solamente a Dios la gloria. Solo Dios era el único que era merecedor de esa gloria y nadie más. Anoche contaba que yo soy una persona que por poquito y nazco en la salacuna de una iglesia. Mis papás son cristianos, también mi papá es pastor. Y cuando mi papá estaba pastoreando una iglesia en Bogotá, allí fue donde Dios me dio el privilegio de nacer, o les regaló a ellos el privilegio de tener un hijo. Soy el segundo, el menor de la casa. Pero estábamos en Bogotá y después de eso mi papá viajó aquí también a Cali a prepararse en el seminario, y después él recorrió diferentes lugares de Colombia pastoreando algunas iglesias. Hoy, por la gracia de Dios, él se encuentra en Bogotá nuevamente desarrollando su ministerio pastoral. Pero contaba esto porque en los diferentes lugares donde estuvimos y donde yo me levanté, donde yo conocí del Señor, escuché en varios momentos una frase que para mí siempre había sido correcta, y era que en esta situación con respecto a la salvación, Dios había sido muy bueno. ¿Por qué? Porque había una distancia enorme que nos separaba entre Él y nosotros. Esa distancia podría decirse que era una distancia como de 1000 pasos, pero de esos 1000 pasos Dios había dado 999 pasos. ¿Cómo los había dado? Cuando Él tomó esa decisión de hacerse hombre en la persona de Jesús, cuando desarrolló su ministerio, cuando después de eso fue a la cruz, y cuando en la cruz entregó su vida y después resucitó. Pues bien, de esa manera podríamos ver que Dios había dado 999 pasos para acercarse al hombre, pero que faltaba uno, y ese uno le correspondía al hombre darlo. Crecí con esa enseñanza y creyendo que era correcta, pero cuando Dios me guió a ir a la Escritura y entender realmente lo que era la salvación, conocí que esto no era cierto, que Dios no había dado 999 pasos, que lo que Él había dado eran los 1000 pasos. Él había hecho absolutamente todo, el cuadro completo lo había hecho Él, y que solamente nosotros por la gracia recibíamos ese acto de Dios en nuestras vidas. Así que creo que cuando se habla de la gloria, tenemos que ser claros en que la gloria solamente le corresponde a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, podríamos decir que este mensaje no es un mensaje muy popular, no es el mensaje que le gusta a las personas escuchar en el día de hoy. A las personas hoy les gusta escuchar más el tipo de mensaje donde Dios está a su servicio, donde Dios está allí dispuesto para sus peticiones, sus clamores, para sus necesidades. El mensaje que hoy muchas personas quieren escuchar es ver a ese Dios como esa lámpara de Aladino, donde lo frotamos a través de la oración, a través de la alabanza, y entonces de esa manera lo movemos a Él para que termine respondiendo a nuestros deseos, a nuestras súplicas. Pero cuando vamos a la palabra de Él, encontramos que para nada es así. La palabra de Dios declara que el centro de todo es Él y que a Él es la gloria. Teniendo entonces esto presente, vamos ahora a centrarnos en la sola de la cual hoy vamos a hablar. Solamente la fe. Solo la fe. Y para eso quiero invitarle a que usted me acompañe al libro de Romanos, o la carta de Romanos, y vamos a leer el capítulo 1, versículos 16 y 17. Voy a pedirle que usted tenga la carta a los Romanos, especialmente los primeros capítulos, siempre a la mano. Vamos a estarnos refiriendo, vamos a estar yendo allí a ese texto en varios momentos, pero también estaremos revisando otros textos de la palabra de nuestro Dios. Si usted no lo sabía, este texto que vamos a leer fue el texto que martilló a Martín Lutero por mucho tiempo en su cabeza.
Martín Lutero empezó a enseñar la carta a los romanos 5 años antes, en 1512, comenzó a dar la cátedra de Romanos. Y enseñando esta cátedra, este texto lo golpeaba una y otra vez. Este texto lo colocaba en jaque en muchos momentos, porque él no podía comprender totalmente lo que estaba allí. Es más, quiero contarle algo. Por causa de este texto, Martín Lutero dice que llegó a odiar la justicia de Dios. Y no solamente llegó a odiar la justicia de Dios, sino que él dice que llegó a odiar a Dios mismo. Vamos a leer el texto y a ver por qué él dijo estas palabras. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pues bien, lo que a Martín Lutero no lo dejaba estar tranquilo era lo que él veía en el texto con respecto a que a Pablo no le avergonzaba comunicar un mensaje que era el mensaje del evangelio. Y cuando nosotros comenzamos a entender lo que es el evangelio, sabemos que se está hablando de una noticia sin igual, una noticia que no tiene comparación. Es la mejor noticia, la más grande noticia, que no puede ser superada por ninguna otra noticia. Decíamos que si en el día de hoy usted ha sido de esas personas que ha estado orando porque en Venezuela la situación política, social, llegue a un punto donde realmente sea buena para todos ellos, y quizás usted prende la televisión y allí en el noticiero dicen: el presidente Maduro acaba de renunciar y ahora se está dando la oportunidad para que nuevamente se restablezca la democracia. Usted diría: qué noticia, la noticia por la que yo he estado orando y esperando. Pero si para usted esa noticia fuera importante, en ningún momento esa noticia se compara a la noticia que es la noticia del evangelio, las nuevas de salvación. Si usted de pronto está orando porque este hombre, el dictador de Corea del Norte, deje esas intenciones de desatar la tercera guerra mundial, y usted prendiera el televisor y volviera a pasar lo mismo, usted diría: gracias Dios, la noticia, la mejor noticia que he estado esperando, la acabo de escuchar. Pues bien, ni siquiera esa noticia se compara a la noticia del evangelio. El evangelio es la más grande noticia, la noticia de salvación, la noticia del perdón de nuestros pecados. Pero ¿cuál era el problema aquí para Martín Lutero? Martín Lutero decía: para mí no es comprensible, no puedo entender cómo esa gran noticia, esa noticia sin igual, habla acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para Martín Lutero, en su contexto, la justicia significaba que Dios le daba al pecador lo que el pecador merecía. En otras palabras, lo que Martín Lutero entendía allí era que Dios le iba a dar a él lo que merecía por su pecado. ¿Y qué era lo que él merecía por su pecado? La muerte. Eso era lo que él merecía, lo mismo que merecemos todos nosotros por nuestro pecado. Así que lo que él decía era: ¿cómo es posible que esa noticia espectacular lo que me diga es que yo voy a ser castigado por mi pecado, y que el resultado de ese castigo va a ser la muerte, o la consecuencia va a ser la muerte? A Martín Lutero esto no le permitía dormir, y por esa razón él termina diciendo: yo llegué a odiar la justicia de Dios y llegué a odiar a Dios mismo. Pero quiero contarle algo. Llegó un momento donde Martín Lutero, estando en la torre donde él pasaba sus días a la luz de la vela, Dios iluminó su mente, iluminó su corazón. Y quiero leer unas palabras textuales de él con respecto a esto que estamos hablando. Él decía o dijo: yo meditaba día y noche en estas palabras, hasta que al fin, por la misericordia de Dios, puse atención a su contexto.
Martín Lutero estaba solamente viendo esa frase de que en el Evangelio la justicia de Dios, pero era tanta su carga por este texto que no pudo ver lo que estaba alrededor de él, a pesar de que había enseñado por muchos años la cátedra a los romanos. Pero fue su contexto, fue cuando Dios le llevó a abrir su mente y su corazón que él pudo comprender lo que este texto quería decir. Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 21, y vamos a leer hasta el versículo 24. Este texto dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, y escuchen por favor este versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando él lee este texto, cuando comienza a darse cuenta de lo que rodeaba este texto que hace un momento leímos, él comenzó a comprender que esa justicia que él estaba comprendiendo de acuerdo al contexto que siempre le había sido enseñada, no era realmente así. Que la manera de entender la justicia de Dios y del obrar de Dios tenía que ser visto desde un punto de vista diferente. Entonces fue allí cuando él dijo estas palabras: entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, Dios nos justifica por la fe. En ese momento él comprendió que esa justicia hacía referencia era a Jesucristo y hacía referencia era a la obra que él había hecho. Quiero invitarle que miremos Romanos capítulo 1 versículo 17 nuevamente, porque cuando él entonces comprende esto, a este texto él le llama la puerta del cielo. Cuando él comprende totalmente esto, él dice: en ese momento las puertas del cielo fueron abiertas para mí. Ahora, teniendo presente entonces lo que ya Martín Lutero dijo, o lo que él entendió a raíz de todo esto, necesitamos entonces mirar realmente cuál es la realidad de la fe. Si la fe puesta en esa obra de Jesucristo es la que le llevó a él a comprender que la justicia de Dios era algo diferente, necesitamos entonces comenzar a acercarnos a esta enseñanza de esta manera. En realidad, ¿qué es la fe? En este tema que estamos hablando, realmente, ¿qué es la fe? Pues bien, para eso quiero invitarle que usted me acompañe a Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Este es un texto que también es muy conocido, pero que en él podemos encontrar, o como podemos comenzar a encontrar, lo que es la fe. Dice este texto: porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que lo que nosotros podemos encontrar en este texto es que la fe no es algo que le pertenece al hombre. Este texto deja claro que la fe es algo que es de Dios, que la fe es algo que le pertenece a Dios y que Dios nos lo ha dado a nosotros y no de vosotros, pues es don de Dios. En el día de hoy a muchas personas se les enseña acerca de la fe. ¿De qué manera? Se le dice: póngale fe, tenga fe, sea una persona de fe y verá que las cosas van a suceder y verá que las cosas van a resultar. No dude y verá que las cosas van a salir como usted lo espera. Pero resulta que la palabra de Dios dice que la fe no es algo que está en nosotros,
que la fe no es algo que nos pertenece a nosotros. La fe es algo que hemos recibido porque Dios ha decidido dárnosla. Que sin fe no es posible comprender todo esto y ver esta obra maravillosa de parte de Dios para con nosotros. Ahora, no podemos negar que de alguna manera nosotros tenemos fe. Si usted en algún momento se ha subido a un vehículo donde usted no es el conductor, usted deposita fe en ese conductor. Usted confía en que ese conductor hará las cosas bien, que lo estará llevando al lugar donde usted está esperando, que lo llevará con el cuidado, con la tranquilidad, con la protección que usted confía que Él lo hará. Si usted ha hecho eso mismo en un avión, espera exactamente lo mismo. Creo que usted no se sube a un avión esperando que suceda lo que sucedió con el chapecoense, ¿cierto? Que al piloto y otras personas hayan dicho: no, con esta cantidad de gasolina alcanzamos a llegar, vámonos. Creo que usted no se sube pensando en eso. Usted se sube confiando en que todo ha sido dispuesto para llevarle a ese lugar. Pero esa fe no es de la fe de la que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de la fe que salva, de la fe que nos da la oportunidad o la posibilidad de poder ser salvos. Pero esa fe no nos pertenece a nosotros. Esa fe es de Dios. Ahora, para afianzar mucho más esto y para dejarlo aún mucho más claro, creo que es necesario que vayamos a mirar cuál es la condición del hombre, cuál es la condición del ser humano, para que no nos quede duda con respecto a que la fe en ningún momento es nuestra. Vamos a Efesios capítulo 2 versículo 1, quizás devolviendo una hoja en su Biblia, y este texto de Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos, dice la palabra, en vuestros delitos y pecados. Así que la palabra de nuestro Dios hace una descripción muy clara con respecto a cuál era la condición del hombre. Y según este texto, la condición del hombre es que está muerto, ¿sí? Espiritualmente hablando. Y cuando nosotros pensamos en la condición de muerto, pues entendemos que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Un muerto no puede pararse, un muerto no puede comunicarse, un muerto no puede escuchar, un muerto no puede hacer absolutamente nada en algo que resulte en beneficio para su propia vida. Y el apóstol Pablo en este texto está diciendo que esa es la condición del hombre sin Cristo, muerto. Pero si quizás para algunos esta descripción no fuera suficiente, quiero ahora invitarle a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 4 versículo 4. Y este texto dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que cuando también el apóstol Pablo hace esta otra descripción del hombre incrédulo, del hombre no creyente, dice que la condición de él es que se encuentra ciego. Así que si alguno diría: bueno, muerto, pero pues quizás ese muerto no está haciendo referencia realmente a esa condición donde somos incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Pues bien, Pablo dice: además de estar muerto, se está ciego. No se puede llegar a ningún lado, no se puede conocer el camino, porque la condición es estar ciego. Pero también nuestro Señor Jesús dijo algo con respecto a la condición del hombre. Juan capítulo 8 versículo 31 al 34. En este texto nuestro Señor Jesús mencionó la condición en la que el hombre se encuentra. Juan 8, 31 al 34. La palabra de nuestro Dios dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Escuchen la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Así que no solamente estamos muertos, no solamente estamos ciegos, sino que Jesús dice que somos esclavos. Y entendemos que cuando una persona está en esa condición de no tener a Cristo en su corazón, esa persona es como un esclavo, el esclavo que nada puede hacer por sí mismo o que no le pertenece aún su propia vida, que solamente está a merced de lo que su amo diga, de lo que su amo le establezca. Esa es la condición del hombre. Así que entonces, si el hombre está en esa condición, podemos entender de que por sí mismo no podía producir fe, por sí mismo no podía tener la fe que le podría llevar a conocer y comprender ese mensaje de salvación para su vida. Desde hace mucho tiempo se ha estado entonces discutiendo si la salvación tiene que ver con el sinergismo o con el monergismo. Cuando se habla de sinergismo, es el resultado de dos personas o el esfuerzo de dos personas, lo que se obtiene como resultado de esfuerzo de dos personas, la unión de eso. Y muchos, como habíamos hablado hace un momento, creen que la salvación es eso, es el fruto del sinergismo, de los 999 pasos que Dios ha dado, pero también del último paso que yo doy. Así que entonces se suman 999 más uno que yo doy y el resultado es: ahora estoy con Dios. Pero fue la suma del esfuerzo de ambos. Pero la palabra de Dios, con esto que acabamos de leer, nos hace entender que la salvación no es el fruto del sinergismo, sino del monergismo. ¿Cómo así? Todo lo ha hecho Dios. Todo le pertenece a Dios. Ha sido Dios el que ha hecho absolutamente todo para que nosotros pudiésemos ser salvos, incluyendo dándonos la fe para poder creer. Ahora, hagámonos entonces esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es entonces la fe? Bien, para eso quiero invitarle a que vayamos al texto que le dije que no perdiéramos de vista, Romanos capítulo 5, versículo 1. Este texto dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es el medio por el cual recibo la justificación en Cristo. Esa es la fe. Algunos han tratado de dar un ejemplo con respecto a esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y la manera como han tratado de ejemplificarlo es diciendo que esto es como cuando usted se sienta a la mesa a comer y resulta que usted usa uno de los cubiertos para poder comer. Así que lo que usted hace es que toma el tenedor y con el tenedor trincha lo que está en el plato y de esa manera usted lo puede llevar a su boca y comenzar a comer. Lo que a usted lo alimenta es lo que ha trinchado con el tenedor. Si usted se diera la tarea de comerse el tenedor, tendría un serio problema con el dentista o con alguno de estos profesionales que trabajan en esta área de la salud. Usted no usa el tenedor para comérselo. Usted lo que hace es que coge el tenedor y con él trincha la comida. Pues bien, la fe es eso. La fe es lo que nos permite llegar y conocer, comprender y aún recibir la justificación que en Cristo tenemos, que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la fe en sí misma no es nada. Por eso decíamos que si a usted alguien le dice póngale fe, si a usted alguien le dice tenga fe, no se desanime en su fe, pero esa fe simplemente es mencionada de esa manera y no es puesta en realmente el objeto que debe tener, que es Jesucristo. Estaríamos totalmente perdidos, estaríamos totalmente desperdiciando un esfuerzo aún humano, porque la fe en sí misma no tiene aún razón de ser. La fe
tiene sentido cuando es puesta en el objeto correcto. Ahora, quiero invitarle a que pensemos entonces un poco con respecto a qué significa ser justificado. Si la fe es lo que nos permite a nosotros recibir esa justificación por Cristo, la pregunta entonces es, ¿qué significa ser justificado? Y para poderle dar respuesta a esa pregunta, creo que es necesario pensarlo dentro de un contexto legal. Proverbios capítulo 17, versículo 15 nos habla acerca de esto. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué es lo que se espera dentro de un contexto legal? Pues que el que ha cometido una falta frente a la ley pague por eso. Y también dentro de ese mismo contexto legal, lo que se espera es que el que no lo ha hecho y ha respetado la ley, pues entonces no sea acusado ni condenado, tenga su libertad. Pero lo que el texto de Proverbios nos dice es que cuando al culpable se le declara inocente o al inocente culpable, allí entonces se está faltando a la justificación. Allí entonces no se está entendiendo lo que realmente Dios espera. Pero cuando nosotros comenzamos a entender esto, el significado de la justificación dentro del contexto de la sola fe y del contexto de la reforma, encontramos lo siguiente. Quiero pedirle que usted ahora nuevamente regrese a ese texto principal, Romanos capítulo 4, versículos 3 al 8. Y vamos a hacer lectura de estos versículos porque allí encontramos lo que realmente significa la justificación dentro de este tema, dentro de este concepto que estamos hablando. Versículos 3 al 8 dice así: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. En otras palabras, tuvo fe Abraham en Dios y eso le fue contado por justicia. Esa fe lo justificó. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, cuando usted trabaja todo el mes, al final del mes, lo que usted espera es que le paguen lo que le deben, el resultado de su esfuerzo. Usted no llega a decir que le den algo que usted nunca ha merecido. Versículo 5: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que entonces la fe está hablando acerca de esa justificación que usted y yo recibimos al creer en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Somos justificados. Nosotros encontramos que en ese juicio, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, el resultado no es el que realmente se esperaría en un ambiente legal, donde se nos es citada toda nuestra culpabilidad y todo nuestro pecado, para al final llegar a la conclusión: culpable, muerte. Este tema o esta enseñanza en la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice que al creer en Jesús por medio de la fe, al ser justificados por medio de la fe, entonces cuando estemos en ese juicio, lo que encontraremos es que a pesar de ser hallados culpables, seremos ¿qué? Muy bien, no recibiremos el castigo, no seremos condenados, no recibiremos el fruto de nuestro pecado. Quiero invitarle a que ahora usted piense: bueno, pero esto ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que realmente esto pueda suceder? ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser justificados por medio de la fe? La palabra de nuestro Dios usa una muy buena ilustración, una ilustración muy bella para hablar acerca de esto, y es la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Quiero pedirle que usted vaya a esa carta
Pero antes de eso también quiero pedirle que usted conozca esto si no lo sabe. Esta carta habla acerca de un hombre llamado Onésimo. Onésimo había sido un esclavo de Filemón, pero no había sido un buen esclavo, porque en algún momento de la historia de ellos, él le había robado. Y por causa de eso, Onésimo entonces había salido huyendo de Filemón. Después de huir de Filemón, él llega a un lugar donde en ese lugar nuevamente hace de las suyas. Y lo que sucede allí es que él nuevamente infringe la ley. Pues bien, entonces por esa razón él es tomado preso y llevado a la cárcel. Estando allí en la cárcel es cuando él conoce a Pablo. Y el apóstol Pablo no desperdició esa oportunidad para comunicarle el evangelio. Pero ya habían pasado 5 años de estar Onésimo en ese lugar y era el momento de recobrar su libertad. Allí es entonces cuando el apóstol Pablo lo envía nuevamente a Filemón y le dice que vaya con una carta que él le escribe. Y esa carta, a diferencia de las otras cartas que el apóstol Pablo escribe, cartas llenas de doctrina, cartas llenas de una enorme preocupación porque las iglesias realmente permanecieran en la sana doctrina, esta carta quizás no lleva mucho de esto, aparentemente. Pero es en los versículos 17 y 18 de la carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón donde podemos encontrar cuál realmente es la intención de esta carta y dónde está su enseñanza central. Los versículos 17 y 18 dicen: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y escuchen el versículo 18: y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba hablando con Filemón, que también él conocía y que había sido su amigo, y le había dicho: Filemón, lo que te pido es que tú imputes. Y si quizás para usted este término es nuevo, quiero hablarle que la imputación es poner a la cuenta de alguien un saldo que no le corresponde. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón. Si Onésimo en algo te falló, si Onésimo en algo te debe, te pido que lo imputes a mí y que lo mío se lo imputes a él. En otras palabras, podríamos decir con un ejemplo en el día de hoy, es que si usted toma su tarjeta del banco donde usted ha tenido una cuenta, pero usted está claro de que en esa cuenta no tiene absolutamente ningún peso, usted solamente va porque quiere ejercitar la clave para que de pronto no se le olvide cuando usted tenga allí platica, y usted va al cajero o al banco, coloca la tarjeta y usted está seguro que al ponerla, digitar la clave, el resultado del saldo va a ser 0 pesos. Pero la sorpresa allí es que cuando usted ve el saldo, encuentra que tiene en la cuenta una cantidad de dinero que usted sabe que no es suya, que usted sabe que no le pertenece, que alguien se la tuvo que haber transferido a usted. Pues bien, eso es la imputación, y eso es lo que hace la justificación. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios por causa de haber creído, de habernos arrepentido y creído en Jesús, allí el saldo que aparecerá delante de Dios no es el saldo por sus actos, que debiera estar en 0, sino el saldo de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Su saldo aparece imputado en nuestra cuenta, y eso es lo que hará la diferencia para ese momento. Y eso es lo que el apóstol Pablo ilustra con esta carta a Filemón. Así que por esa razón es que nuestra justificación será posible. Quiero entonces ahora hacer una pregunta más. ¿En qué consiste la fe por la cual soy justificado? ¿En qué consiste esa fe? Pues bien, quiero invitarle a que vayamos a otro texto, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 22. La carta del apóstol Santiago,
capítulo 2, perdón, versículo 14 hasta el 22. Vamos a leer estos versículos, pero después nos devolveremos a mirar un poco más detenidamente el versículo 19. Este texto dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que no tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí el apóstol Santiago lo que nos está diciendo es que, aunque es cierto, la fe es algo que está en nosotros porque Dios nos lo ha dado, la fe no puede estar sola. La fe tiene que tener unas obras que demuestran que realmente hay fe. No al contrario, como en la antigüedad y en el tiempo en que empezó la reforma, se decía que eran más importantes las obras que la fe. Era más importante hacer, era más importante ganarse el cielo, y la fe vendría después. El apóstol Santiago nos dice que es al contrario. La fe da como resultado las obras, y si no hay obras, entonces queda en entredicha la fe. Algo más menciona allí este apóstol, y regresamos al versículo 19 para mirarlo. El versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, él menciona una primera cosa, dice: creen. ¿Y saben? Sí, la fe de alguna manera consiste en creer, pero eso también lo hacen los demonios. Ellos creen, y creer es entender que soy pecador, es entender que cuando yo tengo una condición de pecado delante de Dios, no estoy en una buena posición. Los demonios creen en Jesús, creen que su condición es una condición mala y que Jesús está en una condición de santidad. Pero si tú eres el tipo de persona, o si alguien es el tipo de persona que solamente por su fe cree en esto, estaría calificando como un demonio. Estaría calificando, en otras palabras, para tener la fe de un demonio. Ahora, el apóstol Santiago dice algo más. No solamente la fe tiene que ver con el creer, sino también con el asentimiento. Dice él en este versículo que los demonios creen, y ¿qué más hacen? Tiemblan. ¿Qué significa eso? Que ellos creen, conocen su condición, pero además de entender su condición, ellos creen que lo que Jesús ha dicho es cierto. Ellos tienen claro que no solamente Jesús, Dios, es el Todopoderoso, sino que el castigo que ha sido establecido para ellos llegará el momento donde se cumplirá. Ellos no tienen absolutamente ninguna duda sobre eso, y eso les aterroriza. Pero aún hay muchas personas en el día de hoy que también se comportan con este mismo tipo de fe. Ellos creen que Dios es verdad, y ellos creen que su palabra es verdad, pero de ahí no pasa más. De ahí no sucede absolutamente nada más, y se están comportando o están teniendo esa misma fe que los demonios tienen. ¿Dónde está entonces la diferencia entre nosotros, o entre aquellos que creen realmente, y aún estos demonios que son citados por el apóstol Santiago? Quiero invitarle a que usted me acompañe a leer unas palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo
capítulo 7, versículo 21. Este texto de la palabra de nuestro Señor dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, lo que nuestro Señor Jesús dice allí es que la fe y el creer en Él va acompañado de la acción, va acompañado de la obediencia. No solamente es necesario creer que es real, no solamente es necesario tener esa confianza, sino que es necesario actuar frente a aquellas cosas que la palabra de Dios nos ha dicho que debemos hacer. Eso es entonces las cosas que hacen parte de la fe y en lo que consiste realmente la fe de la que la palabra de Dios nos habla en este momento. Ahora, quiero mencionarle algo que aprendí hace un par de días, meses atrás, y que creo que es necesario que en medio de este tema quede claro para nosotros. Se nos ha dicho que la salvación no es por las obras, pero hoy quiero decirle que la salvación sí es por las obras. La salvación sí tiene que ver con las obras, pero no sus obras, no mis obras, sino las obras de Jesucristo en la cruz. La obra de Jesucristo en la cruz es la que nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser salvo. Y cuando nosotros entonces por Dios y su misericordia recibimos la fe, y por esa fe somos justificados y nos es imputada la obra de Dios en nuestra vida, allí es cuando entendemos que lo más importante en la fe no es la fe misma, sino en lo que la fe descansa, en el objeto de la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso muchos a esta sola le han llamado que es el corazón del Evangelio, porque el corazón del Evangelio es la justificación solo por la fe. Y queremos entonces que esto quede muy claro para nosotros hoy. No se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que Dios hizo para con nosotros y de lo que hoy nosotros podemos ser beneficiados, y que entendemos que no solamente la fe, sino también la gracia, Jesucristo, hacen parte de esa posibilidad de poder ser salvos y nuevamente tener una relación con Él. Quisiera entonces, para concluir, decir que si usted en esta mañana, en este lugar, es primera vez que escucha esto, o que como quizás Martín Lutero lo había leído, lo había escuchado, pero no lo había comprendido, este momento es el momento para creer por fe. Este momento es el momento para entenderlo. Este es el momento en el que Dios hace que a través de su palabra nuestros ojos sean abiertos y realmente comprender y conocer el mensaje profundo de su palabra y aceptarlo, sabiendo que ha sido la misericordia de Dios en nosotros la que nos lleva a este punto. Es necesario que en el día de hoy podamos saber que para poder ser salvos, nuestras obras no tienen absolutamente nada de valor delante de Dios. Que puede ser que tú vengas muy regularmente a la iglesia y muy juiciosamente a la iglesia. Que puede ser que tú participes en la iglesia haciendo determinadas cosas que te han sido encargadas. Que puede ser que tú seas una buena persona frente a los que te rodean, tus amigos, compañeros de trabajo o aún tu misma familia. Pero al mismo tiempo es entender que nada de eso te está haciendo salvo, sino solamente el poder creer a través de la fe que Dios te ha dado, y que hoy Dios la hace pública a través de su palabra para que tú la tomes y creas en la justificación que Dios te da
y que te hace ser aceptado delante de Él.